Cuarto conversatorio internacional en línea, Camino Real de Tierra Afuera, de Zacatecas a Texas, 11 a 15 de noviembre del 2024. La regionalidad norestense en los murales de Ángel Zárraga en la Catedral de Monterrey. Rodrigo Ledesma Gómez, Universidad de Monterrey. Aquí podemos ver una vista general de la Catedral de Monterrey, en cuyo interior, en la parte del presbiterio, se encuentran los murales pintados por Ángel Zárraga. La idea de estos murales fue de Monseñor Guillermo Triller y Córdoba, quien estuvo como séptimo arzobispo de Monterrey entre 1941 y 1952. Aquí podemos ver dos imágenes de él, una fotografía, y del lado derecho, la pintura que se conserva en la sala capitular de la Catedral de Monterrey. La relación entre los murales de Ángel Zárraga y Monseñor Guillermo Triller y Córdoba se dio en la casa del sacerdote y poeta Octaviano Valdés en la Ciudad de México, donde había unas tertulias y fue donde empezó la relación y la amistad entre ambos personajes. Una vez instalado don Monseñor Triller como obispo de la Catedral de Monterrey y de la diócesis de Monterrey, tuvo la idea de emprender obras de arte sacro, ya que él mismo decía, no podemos competir con las grandes catedrales del centro y sur de México de épocas virreinales. Hay que buscar tesoros de arte artístico, de arte moderno de nuestra época para enlucir nuestros monumentos. Aquí podemos ver unas imágenes de Ángel Zárraga, de joven, y de los años en los que estuvo trabajando aquí en Monterrey. Por fin se llevó a cabo un contrato para realizar los murales en noviembre de 1941 y que dichos murales fueron realizados entre agosto de 1942 a mayo de 1945. Ángel Zárraga se hospedaba en una casa a un lado de la Catedral de Monterrey en la calle Ocampo 829 Oriente. Los muros, que fueron realizados a la encáustica, son 250 metros cuadrados y contienen 58 figuras. La única restauración total que han tenido los murales se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 1994. En la revista Atisbo, una revista histórica que se realiza aquí en la ciudad de Monterrey y de muy buena calidad, el maestro Edmundo Derbez hizo una recopilación de datos. Y aquí podemos ver precisamente lo que se publicó en el periódico local El Norte en 1941 sobre la hechura de estos murales. En el archivo histórico de la catedral se conservan unas cartas de la correspondencia entre Monseñor Triller y Ángel Zárraga, en donde dan cuenta de algunas de las ideas de cómo se iba a ir conformando pues toda esta idea teológica e iconográfica de los murales. Aquí podemos ver que en la parte del ábside es la coronación de la Virgen María, una figura que se conserva en el ábside de la catedral en su nicho, que data de mediados del siglo XVIII y fue restaurada en 1954 y está dedicada a la Inmaculada Concepción. Vamos a ver unos detalles para ver cuáles son esos elementos de la regionalidad que incluye Ángel Zárraga dentro de estos extraordinarios murales. Antes de pasar a ello, podemos ver que en la parte superior el Espíritu Santo irradia sus rayos de luz sobre la Virgen María y del lado derecho podemos ver al Padre Eterno que prácticamente va a aventar la corona de espinas y que el Hijo está listo para recibirla. Una iconografía bastante original sobre este hecho. Del lado derecho, ángeles, lo mismo que del lado izquierdo, uno sosteniendo un manifestador, el otro el Sagrado Corazón, uno apunta hacia la bóveda donde están las bienaventuranzas de San Mateo, otro más carga unas cartas alusivas a los evangelios, y del lado derecho está la Anunciación y del lado izquierdo la enseñanza a leer por parte de la Señora Santana a la Virgen Niña. En la Anunciación, además de sus elementos artísticos, la fuerte influencia de Fray Angélico, los elementos y motivos Art Deco, podemos percibir
al arcángel que en pleno vuelo viene a dar la anunciación a la Virgen, quien acepta con humildad al abrir su mano derecha. Pero solamente a un genio como Ángel Zárraga, y por supuesto con el visto bueno de Monseñor Trisler, se le pudo haber ocurrido situar la anunciación de la Virgen en Monterrey. Al fondo podemos ver un pequeño monumento blanco que se refiere al antiguo convento de San Andrés de los Frailes Franciscanos, que fue destruido en 1914 por las órdenes de un gobernador carrancista que con bastante ignorancia lo mandó derrumbar por decir que era un símbolo del fanatismo, y así se perdió este monumento. Y en la parte de atrás se alcanza a ver claramente el Cerro de la Silla y el paisaje árido de la zona. En la siguiente imagen podemos percibir a la Virgen precisamente recibiendo la enseñanza de la lectura con un alfabeto griego. Cabe aclarar que la niña Virgen está vestida como una niña francesa de la época, de estos típicos paseos en la campiña que se acostumbraban en la época de los años locos, los años 30, que le tocaron vivir a Zárraga durante sus 20 años de estancia por París. En un eh, broche que trae un ángel que está arriba precisamente de la Virgen, hay una AZ ahí escondida, tal como hacen los artistas, de poner sus firmas en diferentes maneras, como en este caso pues es la A de Ángel y la Z de Zárraga. Un poco ilegible, pero debajo precisamente de la Anunciación se encuentra una de las firmas de Ángel Zárraga y ahí podemos percibir que dice 1942-43. En los muros laterales, en este caso el muro norte o izquierdo, lateral izquierdo, hay una serie de escenas que vamos a ver en detalle, en donde al centro podemos ver a un fraile franciscano que carga a un indio, y atrás unas llamas, arriba, por supuesto, la piedad, claramente identificada, del lado izquierdo, el milagro de la sanación del ciego, y del lado derecho, un fraile franciscano da la comunión a un indio noble, esto por la capa, mostrando unas escenas de la evangelización franciscana. Nuevamente, del lado izquierdo y en un segundo plano, podemos ver a un franciscano con una cruz, quien acoge a un indio, y del lado derecho, otro milagro, que es la resurrección de Lázaro. Pero hay un detalle muy interesante que arriba de la tumba de Lázaro se encuentra un árbol con una oquedad, y ahí va a estar Nuestra Señora del Nogal o del Roble, de una historia mariana local que Ángel Zárraga incluye magistralmente. Bueno, pues aquí en un detalle, detrás de la sanación del ciego, y donde podemos percibir elementos de cómo el ciego ya no trae el bastón, puesto que ya no lo tendrá que utilizar, cómo lo viste precisamente la usanza de la moda de los años 40. En un segundo plano podemos ver al fraile con la cruz y el indio arrodillado, eh, recibiendo el acogimiento del buen evangelizador. Y como podemos ver en el acercamiento, en la imagen del lado derecho, se alcanza a percibir el convento de San Andrés y atrás las sierras que rodean, la Sierra Madre, que rodean a la ciudad de Monterrey. Al centro, bueno, pues el fraile rescata, o más que todo, ayuda a que con la evangelización el indígena no vaya a las llamas del infierno, y magistralmente pintada con este color intenso azul que tanto utiliza Ángel Zárraga, la Virgen María, y se ven irradiaciones muy de la época, tal como se pinta en la época de los años del Art Deco, radiaciones translúcidas de la energía, pues previamente el dolor mariano de la piedad, y atrás podemos ver la continuación de la sierra y hasta podemos percibir el detalle del convento de San Andrés. Del lado derecho, detrás de la escena de la evangelización y cómo ambienta magistralmente con estos cactus las zonas semidesérticas del noreste mexicano. Atrás, encima de la tumba de San Lázaro, podemos ver a la Señora del Roble
o del Nogal, como se le conoció originalmente. Esta historia mariana, como tantas hay durante los tiempos de la evangelización, del hallazgo de una pequeña virgen y que actualmente es la patrona de la ciudad de Monterrey y tiene un santuario ahí en la zona centro. Podemos ver aquí el detalle, es una virgen de bulto para vestir, de pequeño tamaño, de aproximadamente 60 centímetros, y la interesante historia de que una pastorcita española se topa con esta virgen, la lleva precisamente a donde se habían asentado los frailes franciscanos, actualmente sería la calle Ocampo con la calle Zaragoza, y en esa esquina donde se encontraba el convento de San Andrés, donde habían llegado los frailes franciscanos, ella lleva la imagen de la Virgen se pierde y así 3 días después, en su lugar de origen, donde hoy tradicionalmente se dice que se apareció, se construyó una ermita, posteriormente ya una iglesia de mayores dimensiones, después se quiso renovar y se cayó la cúpula, hasta la actual construcción que data del año de 1964, donde se venera la imagen de la Virgen del Roble. En la parte superior de la ventana, en una cartela que en los extremos se encuentran las letras X y R, alusivo a Cristo en griego, unos indios tratando de representar a los indios de la época. Entre banderas se encuentra el escudo de Monterrey, aquel escudo dado en el año de 1672 y que ya se quedó como el escudo de la ciudad. Podemos ver a un indio entre unos árboles, precisamente los naranjales de la zona, que dispara hacia el Cerro de la Silla, donde viene saliendo el sol, el famoso sol incandescente de los veranos en la ciudad. Un elemento muy regional, representativo precisamente de la ciudad. En la parte baja del lado derecho de este mural se encuentra otra firma, ahí podemos percibir claramente Ángel Zárraga, 1945. En el muro sur o lateral derecho, varias escenas bíblicas se van a combinar extraordinariamente con elementos regionales del trabajo, hecho inusitado, único en todos los murales que podemos conocer de iglesias de esta época, en donde no hay una relación entre cuestiones religiosas, ya sean históricas, marianas, cristológicas, de santos, con cuestiones contemporáneas del trabajo, en donde podemos hablar una relación entre lo religioso y lo pagano. El lado izquierdo representa las bodas de Caná. La Virgen María le habla a Cristo de la escasez del vino. Cristo pide que se vacíen ánforas de agua y se da el gran milagro de las bodas de Caná. Pero en la parte de atrás podemos percibir a un trabajador en el campo que está recogiendo las naranjas, y atrás podemos ver los sembradíos de las naranjas, todo lo que se le conoce como la zona citrícola, precisamente aquí cercano a la zona metropolitana de Monterrey, lo que hoy se conoce como la carretera nacional, que pasa por los pueblos de Santiago, Montemorelos, Allende, toda esta zona en donde los españoles que vinieron a habitar aquí y que fueron habitando y fundando sus pueblos, al ver la fertilidad de la tierra, pues se dio muy bien la naranja, que hasta la fecha sigue siendo icónica dentro de los frutos de la región, y que él va a combinar magistralmente también con los elementos de la fundición, como podemos ver atrás las chimeneas, los cables de la electricidad, a un trabajador en plena faena de la fundación, tomando en cuenta que aquí en Monterrey se va a fundar en el año de 1900, sí, exactamente, perdón, en 1900, aclarando, exactamente 1900, la famosísima compañía fundidora de acero y fierro de Monterrey, que tristemente cerró en el año de 1986 y que se había convertido en todo un icono de la realización laboral de la fundición del acero. Al centro podemos percibir la resurrección de Jesús, en donde los soldados se quedan dormidos, él casi deportivamente, la influencia del deporte que tanto admiraba a Zárraga, lo pinta cargando un pendón, triunfante, limpio,
su cuerpo sin nada de manchas de sangre ante el asombro de uno de los soldados. En este mismo soldado mencionado se encuentra en el cinturón la firma del autor con todas las letras, Ángel Zárraga. Del lado derecho, en el primer plano, podemos ver el milagro de la multiplicación de los panes, en donde Pedro le dice a Cristo de la escasez del alimento y Cristo pide a un sirviente que le traiga peces y panes para hacer precisamente la multiplicación. Y atrás, extraordinariamente, por el movimiento, se ven las llamas incandescentes de la fundición, las chimeneas. En la parte de atrás se alcanza a percibir claramente una chimenea mayor y dos menores, que se refiere al horno 1 de la antigua fundidora de Monterrey, y que nos da esta idea de la relación del trabajo que tantos años se llevó a cabo en esta ciudad, y que podemos ver aquí en un detalle de la parte superior, como magistralmente debajo de la ventana, mediante un tubo, junta a los tres trabajadores, uno del lado izquierdo y dos del lado derecho, en las faenas de la fundición, y precisamente un horno donde podemos ver hasta los ladrillos refractarios con este tubo que mencionábamos para relacionar a los trabajadores. Caso, repito, único, extraordinario, en donde se resalta, como decíamos, esta regionalidad de Zárraga, de aclarar de que estamos en Monterrey, en la capital industrial de México, en la capital de la fundición, en donde existió la más grande acerera de toda América Latina, y además combinarlo con el trabajo agrícola, cómo el trabajo dignifica también al ser humano, el trabajo también es símbolo de salvación. En la parte superior de la ventana, entre el anagrama de María Virgen Reina, se encuentra el escudo de Monseñor Chrysler. En la parte baja, este fue el último trabajo ya. Con esto cierra Ángel Zárraga las pinturas de los murales. Y alcanzamos a ver que dice Aleluya 6 de mayo del 45. ¿Y por qué el Aleluya? Porque también es el anuncio del fin de la Segunda Guerra con la toma de Berlín. Tomando en cuenta que Ángel Zárraga tuvo que huir precisamente de la guerra. Fue la razón por la cual se regresa a México cuando los alemanes toman París. Bien, esta fotografía que la conserva el señor Fernando Zárraga, que vive aquí en Monterrey, hijo del señor Ángel Zárraga, del gran artista, podemos ver que le toman el momento preciso en que está poniendo el número 5 en romano relativo a mayo de la fecha que acabamos de admirar. En la parte de la bóveda se encuentran las bienaventuranzas de San Mateo, en donde los ángeles, que sabemos que son asexuados, pero él los interpreta con bellas mujeres, con elegantes vestidos y peinados, muy a la moda parisina, como vamos a poder percibir en los detalles. Y para ejemplificar las bienaventuranzas, incluye personajes, abstracciones de conceptos, y las bienaventuranzas vienen en filacterias serpenteantes con textos en latín. De acuerdo no al orden como tal bíblico, sino del acomodo. Si vemos las dos bienaventuranzas que ven hacia la nave central, la número 2, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, una mujer de café, casi en alusión al luto, el ángel con una de sus alas extendidas, abraza precisamente en una actitud de consuelo a la mujer. Y del lado derecho dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Vemos como una alma ayuda, recoge a otra para llevarla al cielo en este simbolismo, mientras que tanto el ángel mira al cielo y pide precisamente misericordia. Viendo hacia el muro norte, nos encontramos con la bienaventuranza número 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En una abstracción del amor, en este corazón, en donde vemos parte de la silueta del mismo en color rojo y con fondo azul, una pareja da gracias precisamente por
esa limpieza del corazón. Y el ángel apunta hacia el cielo, mientras que del lado derecho, en la Bienaventuranza 7, los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Y para hablar de esta pasividad o pacificidad, Ángel Sárraga incluye a la paloma, como la paloma del arca de Noé, un rayo con el pararrayos, la tempestad ha pasado, y un hombre que sale del agua y el arco iris como símbolo de que se ha escampado el cielo, para hablar precisamente de los pacíficos que, como dice la bienaventuranza, serán llamados hijos de Dios. Por último, en las bienaventuranzas que miran hacia el ábside, la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. A una mujer la están saciando con el alimento, con el trigo, a través de un cuerno de la abundancia de tipo romano, hecho por mimbre, en donde se ven las espigas del trigo. Y del lado derecho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente una pareja desnuda, o sea, con el símbolo de que ya están en el cielo, por eso están dentro de este globo terráqueo. El ángel abraza precisamente esa esfera celeste para simbolizar que ya han alcanzado la gloria eterna. Con este recorrido terminamos de hablar de los murales de Ángel Sárraga, recalcando precisamente algunos de esos elementos de regionalidad en donde, repetimos, Ángel Sárraga junto con Monseñor Trisler quisieron insistir en que están en Monterrey, que decoran el presbiterio de la catedral, que son uno de los más extraordinarios murales pintados dentro de la época del muralismo mexicano, que a diferencia de los que normalmente conocemos de México o Guadalajara, que hablan de las luchas obreras, campesinas, o inclusive hasta la reivindicación del ser humano, saliendo de la pobreza, de la explotación, pues estos son unos murales religiosos de la más extraordinaria calidad y que, pues a pesar de los años, apenas inician a ser reconocidos y más difundidos, porque la calidad de los mismos los coloca dentro de lo mejor que se ha hecho dentro del arte mexicano de todos los tiempos.